Bien, y continuamos con Libre Expresión y en este momento estamos en visitas en nuestro estudio. Tenemos el gusto de contar con un dirigente nacionalista del partido Bandera Vecinal, el señor Alejandro Carlos Biondini. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy contento y bueno, muy agradecidos por esta invitación de Libre Expresión y desde luego a cada uno de ustedes, fundamentalmente además porque, bueno, ustedes están al frente, digamos, de una emisora de carácter nacional, pero como todos sabemos, históricamente al nacionalismo argentino, en líneas generales, los medios de comunicación le restringen bastante lo que es la difusión o justamente, como es el nombre de este programa, la libre expresión, ¿no? Así que doblemente agradecidos por esta invitación. Para nosotros es un gusto tenerlos con nosotros en nuestro estudio, y en el día de ayer nosotros estábamos hablando de una situación que se había producido en Salta, que fue el tema central de la mañana, y que gracias a ustedes que nos hicieron llegar la noche anterior la información a través de una gacetilla, derivó que me pasara toda la noche investigando el tema para poder tratarlo en el día de ayer, y fue el tema central de la mañana. Y estamos hablando de la situación que se vive en Salta, en la frontera con Tarija. Así es. ¿Qué motivó después, en horas de la tarde, la desmentida por parte de Cancillería en cuanto a que no hay ni cambios de límites y que tampoco haya un plan determinado, a pesar de las sospechas que generan determinados hechos, desde la construcción de la ruta, la construcción de la escuela, la presión que ahora se desmiente sobre los habitantes de la zona de cambiar o tomar la doble nacionalidad. Usted al respecto está informado, inclusive sabemos, porque así nos comentó, de que va a hacer una denuncia penal. Así es, mire, justamente en las últimas horas y en función de esta información o respuesta que dio Cancillería, yo saqué un comunicado de prensa cuyo título, digamos, encabezado es "Límite con Bolivia, Timerman miente para encubrir su traición a la patria". En resumen, lo que dice el comunicado es lo siguiente, justamente, que el canciller salió a decir, bueno, no existió un acuerdo, o muéstrenme el número de acuerdo, y además si hubiera habido un acuerdo tendría que haber pasado por el Congreso. En eso, lógicamente, creo que es una traición consumada, digamos, con la suficiente perversidad o en forma subrepticia, porque evidentemente un acuerdo, al no haber pasado por el Congreso Nacional, implicaría automáticamente violar el artículo 75 de la Constitución Nacional. Lo que nosotros explicamos en este comunicado, y algo similar también ha salido hoy en el diario El Tribuno de Salta, es que es algo justamente mucho más grave de la situación anterior, porque lo que se ha visto, o sea, el que incluso clarificó el tema, seguramente a contrario de su propia voluntad, fue el actual embajador en Bolivia de la Argentina, Ariel Basteiro, quien salió a decir que sí, había 6 hitos, digamos, desde 1940 en la frontera con Bolivia, pero como desde el valle no se veían bien los 2 hitos que estaban en 2 cerros, se puso un 7º hito. Pero el 7º hito no se puso en la línea histórica de lo que son las tierras argentinas, sino se colocó 30 kilómetros adentro de esa línea histórica, lo cual, en términos concretos, le hace perder a nuestro país 600 kilómetros cuadrados, es decir, 3 veces, digo, para dar una imagen gráfica, lo que es la superficie de la capital federal. Lo cual, indudablemente, ¿qué motivó a nuestro propio país o a nuestros propios funcionarios, algo que, digamos, yo diría que es inédito en la historia de Latinoamérica, digamos, donde siempre
las naciones habitualmente corren los hitos a favor y no en contra, que la Comisión Nacional de Límites, la CONALI, dirigida por Shelía, pusiera un hito 30 kilómetros adentro de la línea histórica en perjuicio de nuestro propio país. Si no es fruto, también no será un acuerdo con números, pero evidentemente esto tiene que haber surgido de algún acuerdo, de algún entendimiento secreto entre el gobierno de Cristina Kirchner y Evo Morales, porque si no, no se entiende. Y esto fue el 28 de noviembre, confirmado por el propio Basteiro. ¿Qué significó eso? Que las familias, que son en realidad pequeñas comunidades, campesinos de Salta, que crían animales en las tierras escarpadas, que viven de sus escasos cultivos, pasaran desde el punto de vista boliviano inmediatamente a ser tratados como si fueran usurpadores, basados en este corrimiento de hito. Automáticamente les empezaron a caer autoridades bolivianas de Tarija, intimidándolo porque iban acompañados por miembros del ejército boliviano, a decirles que ellos tenían dos alternativas, o sea, los dueños argentinos de esas tierras históricas, o irse o adoptar la nacionalidad boliviana. Esto fue armado de tal manera que desde Tarija se vino construyendo una ruta muy bien hecha sobre la zona. Desde hace un año se puso ya a funcionar y en construcción, y ahora está funcionando una escuela, un establecimiento que, a diferencia de la escuela 4206, la escuela Frontera Argentina, que está absolutamente abandonada, que todavía ha perdido prácticamente casi todos sus docentes, le quedan 4. La mayor parte está dentro de lo habitual de las escuelas rurales de nuestro país. Exactamente. Ahora, este tema, nosotros estamos pidiendo, por un lado, que intervenga el Congreso Nacional, porque nosotros creemos que acá, indudablemente, se están configurando varios delitos. El más grave, en principio, es el delito de traición a la patria. Se ha hecho un acuerdo, de hecho. Esto incluso, si hubiera todavía habido la transparencia o el error, entre comillas, de que se hubiera hecho un acuerdo público, ya era grave porque se violaba el artículo 75. Pero hay un acuerdo, de hecho, en el cual el gobierno argentino, el gobierno kirchnerista, renuncia a algo que no le es propio, de lo cual no es dueño, que es el territorio argentino, y lo entrega al gobierno boliviano. Y pone a nuestro pueblo, a los campesinos, a los ciudadanos que viven ahí, en la condición de usurpadores. Es decir, Cristina Kirchner, que tanto habla de los derechos humanos, de la defensa de las garantías, está queriendo transformar a nuestros ciudadanos, en este caso a las familias campesinas salteñas, en poco tiempo, si esto sigue avanzando, en refugiados. Gente que va a tener que abandonar su propia tierra por culpa de su propio gobierno, a diferencia a lo mejor de lo que pasó en Palestina, y se van a transformar en refugiados en su propio país. Pero es gente que a su vez supervive, porque no es que vive, supervive justamente de la cría de los animales, de los cultivos, es decir, que además es condenarlos prácticamente a la extinción. Ahora, ¿qué es lo que pensaba o lo que subestimaba el gobierno kirchnerista, Timerman? Claro, uno a lo mejor con la mentalidad urbana, pero ellos dijeron, bueno, estas comunidades rurales aisladas, ¿quién se va a enterar de esto? Porque si uno analiza cómo se llega, por ejemplo, a Abra de Santa Cruz, ¿no? Yo estaba viendo el detalle. Para ir a la zona que ahora está en conflicto, por ejemplo, alguien tiene que arrancar de Salta capital, hacer 400 kilómetros para ir a La Quiaca, en Jujuy, de La Quiaca ir por la ruta 5 hasta otra localidad jujeña que es Yavi, y ahí hay que hacer 3 horas por camino de montaña para llegar al lugar. Sí, por una senda prácticamente. Es un lugar, digamos, inaccesible, donde evidentemente el gobierno dijo, vaya a saber a cambio de qué, entregamos este territorio y total, ¿quién se va a enterar? Hay que destacar el mérito del Tribuno de Salta, que publicó esta denuncia. Nosotros, como argentinos, como nacionalistas, como patriotas, y nuestra juventud,
la Pasaponti en Salta, la Juventud de Bandera Vecinal, sacó un comunicado y evidentemente Cancillería se está defendiendo con argumentos falaces, pero como dicen a lo mejor en el campo, se están enterrando como las almejas con su propia lengua. En virtud de esta situación, nos llama la atención, en líneas generales, fuera de que desde nuestra perspectiva muchos, más allá de que se cambian los nombres, son miembros del mismo sistema, el silencio, en líneas generales, de los dirigentes llamados opositores o de muchos miembros de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, que tal vez estén de vacaciones, pero creo que la gravedad del tema lo amerita. Por eso en este comunicado yo estaba incluso pidiendo, que la oposición demuestre que no simplemente le interesa un tema de recambio electoral, sino es un tema de soberanía nacional. Pero más allá de lo que sea la actitud de ellos, el día lunes yo me voy a presentar en tribunales realizando una denuncia penal contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, contra el canciller Héctor Timerman, contra el gobernador Juan Manuel Urtubey y contra el titular de la Comisión Nacional de Límites, Conali Pablo Yelía, por los delitos de traición a la patria, comprendido en el inciso 1 del artículo 115 del Código Penal, comprometer la paz y la dignidad de la nación, artículo 219 y 225 del Código Penal, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, el artículo 248 también del Código, y abandono de personas, artículo 106 del Código Penal. Porque acá, además del tema de la tierra, que es gravísimo, está fundamentalmente también el tema de las personas. Porque vamos a suponer, más allá de todas estas explicaciones y contraexplicaciones sobre el tema del acuerdo, si uno estuviera ejerciendo el gobierno argentino, más allá de que evidentemente estas cosas no se producirían, pero uno sabe que ciudadanos de nuestro país, 50 familias y 19 que las están hostigando particularmente, están siendo hostigadas por una fuerza armada extranjera, ¿verdad? La actitud de cualquier gobernante sería mandar la gendarmería, el ejército, la protección del gobierno. Lo único que ha hecho el canciller es decir, no hay ningún conflicto con Bolivia, no hay ningún problema. O sea, no hay problema que en este momento el gobierno boliviano, que las autoridades bolivianas estén amenazando a ciudadanos argentinos, ¿verdad? Se lavan las manos. Yo, en lo personal, siempre he estado, más allá de que los respeto como nación, en contra de lo que ha sido históricamente la política, desde mi punto de vista, colonialista de Estados Unidos. Pero hay algo que reconocerles. Cualquier ciudadano estadounidense en cualquier lugar del mundo que tenga el mínimo problema, interviene el gobierno. Claro. Acá en nuestro país tenemos un gobierno que no le preocupa, no le interesa que en este momento, por ejemplo, nuestras familias estén siendo amenazadas por fuerzas extranjeras. Entonces, el tema me parece grave. Vamos a ver en qué derivan todas estas denuncias e investigaciones, pero yo el razonamiento que hago es lo siguiente. En estas últimas semanas, centenares de miles de familias, de ciudadanos, por ejemplo, se quedaron sin energía eléctrica en la capital federal, en el conurbano, en Rosario, en Córdoba. Todavía hay muchos que están sin luz. Todavía hay muchos, pero digamos, en centros urbanos importantes. ¿Le interesó al gobierno? No, no le interesó. ¿Dijo una palabra a la presidenta de la Nación? No, siguió en el sur con su aire acondicionado, después vino a la Quinta Olivos, tampoco hizo su primer acto, no se refirió. Y no era un tema simplemente de falta de energía. Ancianos, niños, embarazadas, discapacitados, muertos, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, claro, a esta gente, ¿qué le va a interesar lo que le puede pasar a pequeñas comunidades en Salta, en la frontera con Bolivia? Si no les interesa ni siquiera políticamente las protestas de miles y miles de personas en los principales centros urbanos. Es un gobierno autista. La principal ironía es que la cumbre de la CELAC
la abrió Cristina de Kirchner, agradeciendo a los países de la región que apoyaron a la Argentina en el conflicto de soberanía sobre las Islas Malvinas. O sea, por un lado habla de soberanía y por el otro lado le importa un cuerno la soberanía. Entonces, pero esto no nos sorprende porque, a ver, Cristina tiene la particularidad de ponerse al costado de las cosas. Se enfrenta, ella se va y mira como Nerón tocando la lira desde la colina cómo se incendia Roma. Esto es así, porque después de 40 días de no aparecer, lo único que dijo fue de qué manera iba a aumentar el gasto público. Así es. Bueno, entonces le importa un cuerno. Y Timerman hace lo mismo. Dice, no puede ser. Nosotros esos límites desde 1925 están por el tratado definitivo. Claro, está establecido desde esa fecha. Está establecido, no hay ninguna modificación. Se autorizó un séptimo hito pero sobre la misma línea fronteriza, qué sé yo. Evo Morales tampoco dice que se informó y se enteró de la cosa por los diarios argentinos, y es un hipócrita, porque no puede ignorar el presidente de Bolivia una ruta y un establecimiento educacional. No, y el ingreso de tropas. Que se construyeron. Porque Y el ese movimiento es el otro de problema. tropas. lógico. Pero miren, Pero la construcción de una ruta lleva mucho tiempo. Digamos que el Pero dice que movimiento usaron de mano tropas de obra argentina. puede haber sido furtivo. Claro, pero de repente puede ser una ruta, es decir, que transgreda un límite, pero correr el límite, hacer una ruta y poner una escuela, esto no puede desconocerlo nadie. Aparte está en territorio nacional y que tiene que haber sido autorizada. No puede desconocerlo ni el gobierno boliviano ni el gobierno argentino. Entonces todos mienten. no, además, Todos mienten. exactamente, coincido totalmente. Pero esto además no es nuevo, ¿no? A mí me tocó, bueno, el 13 de diciembre de 2010, yo ingresé a la Embajada de Bolivia en la Argentina y presenté una nota de protesta dirigida a Evo Morales, porque en esos días se había producido un hecho grave de características distintas, pero en muchos aspectos similares. Esto fue en la zona de Aguas Blancas, también en Salta. Hubo dos hechos muy graves, siempre con presencia del ejército boliviano. Por un lado habían entrado en un establecimiento y ocuparon 40 hectáreas de tierras argentinas, y en otro establecimiento ingresó un escuadrón del ejército boliviano encabezado por el coronel Willy Gareca, y se robaron maquinarias, tractores y otras cosas. Bueno, yo presenté una nota de protesta y de aclaración dirigida a Evo Morales, que por supuesto no contestó. Pero lo peor es que por esos días sí hubo respuesta en programas como 678, programas oficiales, y también en la palabra de algún funcionario, donde por defender el interés nacional y protestar por una agresión de un Estado extranjero contra ciudadanos argentinos y de invasión del territorio argentino, por ejemplo, entre otras cosas, a mí me llamaban xenófobo, ¿no? Porque parece que hoy ser patriota, defender la soberanía nacional como la tiene que defender cualquier país, es ser xenófobo. Y ser democrático, según la mentalidad de los kirchneristas, parece, bueno, en función de la patria grande. Nosotros también podemos creer en la unidad continental, pero, ¿verdad? Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Ellos, entregando el patrimonio nacional, son revolucionarios y son patriotas, siendo históricamente el gobierno más pagador a la usura internacional, más cumplidor con la eterna deuda externa. Este gobierno también parece que está llevando adelante una revolución. Es decir, es lo que usted señalaba recién. Ellos tienen un doble discurso cuya matriz en realidad viene de sus orígenes políticos, sabemos, claro, de Montoneros. O sea, los Montoneros, por un lado, secuestraban empresarios, como el caso de Bunge, y después se ponían de socios, claro, ¿verdad?
predicaban la pobreza y vivían como millonarios. Entonces, esa escuela es lo que hoy se ve en el kirchnerismo. La Cámpora habla de revolución y son todos funcionarios con sueldo de 30.000 pesos para arriba. Entonces, es evidentemente un gobierno de doble discurso. Le están mintiendo a la Argentina, a todos los argentinos, en el índice de inflación desde hace años. Es decir, cualquier cosa que, digamos, yo hasta me he encontrado, ya uno habla con gente, ¿no?, de todos los sectores, más allá de la ideología o de la posición nacionalista, pero yo he notado que en la mayor parte de la gente, cuando el gobierno dice A, es porque debe ser B. Es decir, hay un problema muy serio que hoy tiene el kirchnerismo, más allá de cualquier resultado político, que es la confianza. Sí, perdió la credibilidad total. Y la única relación que puede haber en el campo político y en todas las actividades real es la confianza. Y hoy la gente no tiene confianza en el gobierno, ¿no? Entonces estos 2 años, o ya menos de 2 años, van a ser muy duros, porque por un lado tenemos evidentemente una crisis institucional, de una presidente que figura, pero en realidad no gobierna, que hoy yo creo que no ha llegado a los niveles de impopularidad de la Rúa, pero está bastante cerca. Algunos están hablando de un 16, de un 17%, en su peor época de la Rúa llegó al 7% de aceptación, lo cual ya estamos hablando de un 83% en contra. Y después están negando absolutamente la realidad, que es lo peor que le puede pasar a un dirigente, a cualquier persona, negar lo que está pasando, ¿no? Es decir, eso es la madre de todos los desastres. Por eso entiendo yo que, indudablemente, por un lado hay un deber cívico y patriótico de señalar las cosas como son, y por otro lado yo creo que hay, a su vez, otro deber cívico y patriótico, que es ir preparando, organizando y proponiendo alternativas para todo este, en fin, para todo este país en ruinas que nos va a dejar el kirchnerismo. Ahora, teniendo en cuenta cómo se vienen desarrollando los hechos en los últimos tiempos en cuanto a el gobierno, en cuanto a la comunicación, en cuanto a la negación permanente de hechos y sucesos que se dan en el país, y ante una oposición que parece casi autista, que no tiene ningún tipo de intervención, creo que se nos genera como país una situación bastante crítica a un futuro inmediato, porque no hay reacción de nadie y está todo, ahora uno dice, bueno, estamos en el verano y en el verano no pasa nada, los políticos no hablan, pero el país está en una situación muy crítica a partir de la devaluación, a partir de todo un cambio de política y de presiones hacia los empresarios, hacia los bancos, hacia las instituciones, y la política argentina se mantiene en silencio. ¿Cómo analiza usted la situación que se vive hoy? Bueno, nosotros en realidad, desde la perspectiva del nacionalismo, venimos, o sea, nosotros hablamos de que desde 1983 a la fecha, con sus diferentes variantes, hemos venido cambiando de collar, pero no hemos abandonado la esclavitud. Ha habido una clase política que se va reciclando, pero viene con la impronta. En algún momento, digamos, yo lo señalaba o calificaba esto, que en vez de ser una república, en serio, la identificaba como la República del 14 de junio, porque fue una república surgida, en realidad, al calor de la rendición en Malvinas, donde tuvimos un primer presidente que fue Alfonsín, para algunos un prócer, pero que llegó a llamar que la causa de Malvinas era un carro atmosférico, y hemos venido de mal en peor. Siempre decíamos, el que viene no puede ser peor, y se esmeraba y era peor. Lamentablemente, si uno toma del 83 al 2014, francamente, más allá de que todos queremos vivir en democracia, la democracia, o esta democracia, ¿verdad?, ha llevado, o esta dirigencia ha llevado al país a una situación, digamos, muy grave, y justamente lo que usted señalaba, la oposición, los que se pueden eventualmente o querer turnar con la caída del kirchnerismo, son parte
de lo mismo, porque si uno dice, bueno, Massa fue jefe de gabinete de Cristina, bueno, Duhalde lo puso a Kirchner, y uno va viendo ahora que en realidad están cambiando las caras, pero los intereses siguen siendo los mismos. Por eso, por un lado, nosotros identificamos lo que es la política del sistema, y por otro lado, interpretamos lo que es la política nacional, la política que está avanzando, que está intentando resurgir, que es la política del nacionalismo. A mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, en mi caso, el ensañamiento con el cual tuvieron los diferentes gobiernos, con nuestro movimiento en general y contra quien les habla en particular. Yo estuve 21 años proscripto electoralmente. Digamos, salvando las distancias, quebré un extraño récord que fue la proscripción del peronismo. Porque yo estuve proscrito desde el año 1990, donde creamos el primer partido, hasta el año 2011, donde me pude presentar en medio de un silencio general de los medios al jefe de gobierno. Y nuestro partido, en realidad recién, que primero, digamos, ahora Bandera Vecinal es la unión, en realidad, de lo que fue el Partido Alternativa Social, de Gente en Acción, que viene de hacer una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires para su primera presentación con 40.000 votos, y de esa unión surge Bandera Vecinal, junto con grupos o agrupaciones de gente que participaron en los cacerolazos. Es decir, que nosotros podemos decir que hemos sorteado una proscripción de muchísimos años, donde recién en los últimos años nos estamos pudiendo presentar en elecciones, y bueno, los resultados son muy auspiciosos, pero decía, fuera de medios como en este caso de Radio Magna y del programa de ustedes, sistemáticamente los medios de comunicación niegan la palabra al nacionalismo. A mí me pasó, por ejemplo, que en realidad era la primera vez que me podía presentar a elecciones, digamos, un fallo ejemplar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, el primero que se presentó a impugnarme en ese momento fue Sabatella, el actual titular del AFCA, que en ese momento, digamos, creo que era diputado, junto con el Partido Nuevo Encuentro, para que uno tenga presente cómo esta gente concibe la libertad de expresión. Y bueno, ellos esperaban que nuevamente surgiera un tribunal que dijera por tal y cual motivo Biondini no se puede presentar. Y por unanimidad, incluso de alguna manera para nuestra propia sorpresa, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dijo no hay ninguna causal, y me habilitó para las elecciones. ¿Y qué causas arguyen para...? Mire, la causa, a mí, digamos, fíjese que para lo que fue la proscripción en su momento del Partido Nuevo Triunfo, arguían que el programa de gobierno contenía 2 ítems supuestamente gravísimos. Uno era que nosotros planteábamos, así se expresaba, bueno, era un programa creado en el año 1990, que decía el drástico desmantelamiento de la red de corrupción, narcotráfico, etcétera, de nuestro país. La palabra drástico, según la visión en su momento de Zaffaroni y de otra gente de la Corte Suprema, implicaba que iba a ser una cosa violenta, o decir, no se podía hacer un drástico desmantelamiento del delito en el país. Y la otra cuestión, que nos acusaron de xenofobia, de racismo y de no sé cuántas cosas, era, ustedes saben que hay una frase, un principio que planteaba en su momento el general Perón, era que cada argentino debía producir por lo menos lo que consumía. Bueno, nosotros pusimos el programa de gobierno que desde el punto de vista de la recepción de los inmigrantes y todo eso, nosotros entendíamos que un extranjero no solamente debía cumplir doblemente ese principio, ¿no? Porque uno está esperando que el que venga a trabajar, sea agradecido al país y no venga a poner una red de narcotráfico o a ocupar viviendas o a tomar locutorios o a pedir subsidios, ¿no? Así lo dice la Constitución, ¿no? Bueno, entonces pedirle un doble esfuerzo a un extranjero, según Zaffaroni, también era un tema de xenofobia y racismo. Fueron los 2 puntos centrales, en realidad de los cuales, digo, más allá de todo el barullo de la prensa, sobre los 34 puntos que tenía el Partido Nuevo Triunfo, por el cual se lo proscribió. Bueno, esa batalla legal duró 19 años. Yo realmente en algún momento, a lo mejor ingenuamente, dije, bueno, va a llegar la Corte Suprema y va a haber un acto de razonabilidad. No lo hubo.
Bueno, después surgió el Partido Alternativa Social, la proscripción fue sobre el partido, pero no sobre mi persona, más allá de que se aplicaba en términos prácticos. Yo recuerdo que se armó un escándalo muy fuerte en el año 2005, porque yo estaba proscripto, bueno, y en ese momento fue como candidato de un partido hermano, de un partido aliado de nuestro movimiento, mi hijo como candidato y mi mujer. Bueno, fue una cosa terrible, que había que proscribir a los Biondini. Mi mujer en ese momento era docente en el Nacional 19 de Villa Devoto. Durante prácticamente más de un mes, 30 días, a lo largo de 4 manzanas en el colegio, le rodeaban con afiches, llamando a que la escrachara o la echara a la comunidad educativa. El Nacional 19 dependía del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la esposa del nazi, así nos llamaban. Por suerte, bueno, la comunidad educativa, ella siempre fue una gran docente, aparte nunca hizo, como debe ser, ninguna diferencia entre ningún alumno, la propia comunidad educativa la defendió, pero nos han hecho de todo. Es decir, yo digamos, a uno le dice, sí, desde 1983 estamos en democracia, pero yo lo que puedo decir es que por defender la patria, el gobierno de Alfonsín en su momento me metió preso. Y por defender la patria, en su momento el gobierno de Menem también me metió preso. Nos han hecho allanamientos, persecuciones, 40 causas federales. Bueno, y estamos en pie y luchando. Pero ¿qué quiero decir? El nacionalismo viene de una historia de lucha y una historia de desigualdad. Bueno, cuando finalmente logré en el 2011 que se quebrara esa proscripción, uno dice, bueno, va a haber reglas igualitarias. Ningún medio televisivo me dio ni un segundo. Incluso presentamos una causa por discriminación porque había un debate, no sé si ustedes recuerdan, en la Universidad de Buenos Aires de los candidatos a jefe de gobierno, y al único que nos invitaron fue a mí, y el último día antes de la veda electoral, bueno, me sorprende, me invita desde el canal TN, del Grupo Clarín, la gente de Código Político. Bueno, ahí nos sentamos, bueno, a decir verdad, ingresé, sí, con Macri nos saludamos bien, estaba Reitondo y otra gente en ese momento del PRO, digo, más allá de nuestras diferencias, y de repente estoy sentado al lado de otro candidato, y veo que se arma como un piquete en la puerta de la entrada del estudio. Entonces, ahí me llama Van der Kooi y me dice, Biondini, tenemos un problema. Dice, el resto de los candidatos, ojo, cada candidato teníamos 3 minutos, eran los únicos 3 minutos que yo iba a tener en toda la campaña para hablar. ¿No quieren entrar? Dice, si usted permanece en el estudio. Yo digo, ¿quién está encabezando esto? Me dice, la candidata de la UCR, Silvana Giudice. Entonces yo me lo quedo mirando y le digo, pero escúcheme, Van der Kooi, le digo, aunque yo venga del periodismo de batalla, le digo, digamos, de alguna manera, siempre he tratado de ejercer el periodismo. Bueno, de hecho estaba haciendo un programa en una radio colega de ustedes. A mí un invitado no me puede decir si está fulano me voy o saque a Mengano para que yo pueda entrar. Digo, es parte del ejercicio periodístico. Bueno, usted sabe, le digo, pero además le digo, Silvana Giudice es la presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados y ella está impulsando que otro candidato se retire. Bueno, y ahí me hicieron una especie de engaño. En el programa me dijeron, mire, Biondini, vamos a hacer lo siguiente. Lo llamó a Blanc, dice, usted va a ser mejor incluso. Dice, usted dice que esta gente entre, dice, nosotros no estamos de acuerdo. Usted venga a la cabina o al estudio de producción, ellos hablan y después le hacemos un reportaje solamente usted y usted expresa lo que quiere. Mire, digo, no es lo ideal, bueno, pero como uno siempre, los nacionalistas nos acusan de petardistas, de armar lío, bueno, no vamos a armar lío, lo acepté. A los minutos, cuando estoy en la sala de producción, empieza el programa, hablan de esta situación a su estilo los conductores del programa, y desde la producción me dicen, bueno, mire, ha venido una especie de contraorden, y en realidad no se le va a hacer el reportaje. Entonces, ¿qué quiero decir? Me hicieron ir al programa como candidato para participar en Pie de Igualdad, solamente podía hablar 3 minutos, y estos dirigentes, y estoy hablando desde Zamora hasta radicales de los diferentes signos, ¿verdad? Únicamente, debo decirlo,
con excepción de, en ese momento estaba el doctor Piragini por el candidato a un partido, y de Mauricio Macri, digo, más allá de nuestras diferencias, que no tenían problema que yo estuviera en el estudio. El resto, Pino Solanas y todos los que se llenan hablando, no querían que un candidato autorizado por la justicia pudiera hablar ni siquiera 3 minutos. Entonces yo lo que digo es lo siguiente: evidentemente de las fuerzas o de los partidos del sistema, más allá de la subestimación y de los epítetos o de las adjetivaciones que ellos hacen, hay un gran temor a la palabra del nacionalismo. Porque al contrario, si yo pienso que alguien va a decir una estupidez, o va a decir algo que lo incrimine, o va a decir algo que le resta el consenso de la ciudadanía, que hable todo lo que quiera. Pero ellos ni siquiera 3 minutos quieren que hablemos. Claro, además, el beneficio de la libertad de expresión es la respuesta. Exacto. O sea, si yo estoy en desacuerdo con alguien, quiero que hable para poder responderle, para poder decirle lo que pienso. ¿Y por qué denostarlo? Es decir, lo que pasa es que lamentablemente el nacionalismo en nuestro país siempre fue mal interpretado, siempre se escribió con Z. Erróneamente, porque en rigor de verdad, quien defiende la soberanía nacional, sea desde el lugar que fuere, está haciéndole un bien a la patria. Pero no tenemos que sorprendernos cuando estamos gobernados por una señora que hizo grandes negocios inmobiliarios malversando tierras fiscales. Así es. Es una triste historia de esto mismo. La de los Kirchner en Santa Cruz, que nada tiene que ver con los derechos humanos ni las luchas sociales, sino con la 1050, la usura y Martínez de Oz. Y sus primeras 27 propiedades, con lo cual, presumiblemente, quienes le autorizaron esas ejecuciones se llevaron otro tanto, ¿no? Mientras tanto dejaron un montón de gente en la calle. Ayer, haciendo un poco de zapping en radio, escuché en Radio Nacional que anunciaban que habían sido entregadas 10 viviendas a una comunidad aborigen en el Chaco, lo cual me puso bastante conforme, bastante bien, porque me dice, fenómeno, está perfecto. Pero son 10 contra cientos, y contra un asentamiento de aborígenes de pueblos originarios en Plaza de Mayo reclamando por sus tierras, que se las sacan para hacer los mismos negocios inmobiliarios que hizo la Presidente y su extinto esposo en el Calafate y en toda la zona de la provincia de Santa Cruz. O sea que esto no tiene que sorprendernos, porque el nacionalismo, lamentablemente, en nuestro país está mal visto por quienes tienen intención de hacer negocios territoriales. Sí, lógico. Lo que pasa es que yo calzo muchos años y me acuerdo perfectamente de todos los movimientos, desde aquella vieja tacuara y de distintos comandos. Nosotros teníamos muy buena... Yo milité en el Partido Socialista durante muchos años y siempre tuve muy buena relación con los nacionalistas, porque se trata de encontrar los puntos de coincidencia. Pero este gobierno, que por un lado agradece la colaboración de los países por los derechos que le ayudaron a defender en las Malvinas, y de repente ignora lo que está ocurriendo en Salta, y de repente proponen un proyecto de sociabilización de la vivienda,
según el cual vamos a tener que declarar cuántos ambientes tenemos y cuánta gente puede vivir en nuestra casa. Entonces, esto es todo un aquelarre. Esto es una época muy loca que nos toca vivir. Muy loca, que gracias a Dios se va a terminar pronto, porque es como los frutos de un árbol, en algún momento se pudren y se caen, y yo creo que esto está alargando feo olor, porque no pueden controlar nada, absolutamente nada. Viven haciendo acuerdos. Un ministro de Economía de una nación se sienta a negociar precios con los supermercadistas, y con los supermercadistas chinos. Esto no existe. El ministro de Economía tiene que dictar normas para que esto no haga falta. Es que yo creo que el que no existe es el ministro de Economía. No existe, como no existe la chica esta que juega con los muñecos y con un perrito blanco. Claro, que se ponen cuclillas para mirar a los chicos entre la reja, como la nena a la que no la dejan salir a jugar al patio o a la vereda, ¿no? Es decir, vivimos un gobierno adolescente. ¿Por qué? Y porque adolece de madurez, adolece de ideas, adolece de conocimientos, adolece de funcionarios, adolece de neuronas. Es decir, es un gobierno adolescente, adolece de todo tipo de cosas. Me parece muy bien, yo estoy de acuerdo con la defensa de la soberanía nacional. Es más, yo invadiría Bolivia, por decir de una manera. Yo saco el mojón y se lo corro 30 kilómetros adentro y me paro. Digo, vení a sacármelo, ¿no? Es decir, ya tengo 70 años, estoy viejo para hacerlo, pero aún así me atrevería. ¿Por qué? Porque lamentablemente va a costar mucho volver a su lugar ese hito. Porque en nuestro país todos silban y miran al techo, nadie se hace cargo de nada. Elevo el presente a los efectos que estime corresponder. Esa es la frase que ponen en todos los expedientes con los cuales no saben qué podemos hacer. En toda la función pública. Mire, yo tuve el privilegio, de tratar desde muy joven. A los 27 años lo conocí al coronel Zaineldin, ¿no? Ajá. En ese momento era teniente coronel. Él ya hablaba en ese momento algo que parecía hasta disparatado para esos tiempos, que era uno de los factores que él comentaba de los planes y del peligro chino, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿cómo puede ser que en pueblos a lo mejor de 10.000 habitantes se instalen 4 supermercados chinos que no pueden dar ganancia en pueblos del interior, ¿no? Es decir, en este momento tenemos 10.000 supermercados chinos, todos sostenidos por el gobierno de China. Si uno habla con cada uno de los titulares, a cada uno de ellos generalmente los hijos se los hacen dejar en China como una especie de retención. Sabemos que está actuando la tríada y la mafia china en la Argentina. Bueno, era un tema sobre el cual él alertaba, porque evidentemente China tenía y tiene un problema de espacio vital, y hay que ver el desastre que ha hecho China en África, por ejemplo, ¿no? Pero a lo que yo me estaba refiriendo es que una de las cosas que a mí me llamó la atención, hablando después con los años con el coronel Zaineldin, que él había tenido oportunidad de visitar el Estado Mayor francés. Y en una sala de situación que había en el Estado Mayor francés, había una especie de mapa o de proyección del mundo en el siglo XXI. Y usted sabe que en lo que hoy, digamos, es el contorno, o lo que sería la Argentina, existía un signo de interrogación. Y él preguntó, ¿por qué sobre mi país ustedes ponen un signo de interrogación? Dice, porque de acuerdo, le dijeron, a las proyecciones del Estado Mayor francés, por distintos motivos, nosotros no sabemos si en el curso del siglo XXI la Argentina va a seguir existiendo, por lo menos en su actual integridad territorial.
Y si uno lo analiza desde los tiempos del virreinato del Río de la Plata, así como otros países, como Chile, como Brasil, han ido ocupando territorio, la Argentina viene sistemáticamente perdiendo territorio. Clausewitz en su momento decía que una concepción espacial declinante marcaba la desaparición de cualquier Estado. Entonces, justamente, usted marcaba lo que sería a lo mejor la posición natural. Bueno, la idea de un país es agrandarse, no achicarse. Pero fíjense que actualmente estamos hablando de funcionarios que no defienden a sus ciudadanos y que regalan la tierra que no les pertenece, que pertenece a la nación. Y eso que hoy tendría que en cualquier país civilizado del mundo estar convocando a los principales dirigentes políticos, a los legisladores que abandonen sus lugares de vacaciones en cualquier lado, y reuniendo al Congreso Nacional de Emergencia y pidiendo explicaciones e incluso el juicio político a la presidenta, no genera nada, porque el problema hoy en la Argentina no es el pueblo, no es que en la Argentina no exista una doctrina nacional, es nuestra actual dirigencia. Seguro, la Constitución dice que nuestro país está abierto a todos los ciudadanos del mundo de buena voluntad, fenómeno. Sin embargo, ayer hubo un corte de calles hecho por senegaleses. Sí. Senegaleses. Sí, lo vi. Que reclamaban que les permitan vender en la calle. Sí, la devolución de la mercadería que le fue incautada. Sí, sí, bueno. Este programa se llama Libre Expresión y tiene como característica principal que los micrófonos se abren habitualmente a los oyentes. ¿Hay algún inconveniente que abramos las líneas? Si alguien No, estoy absolutamente a disposición, al contrario, muy reconocido, incluso por la posibilidad de intercambiar opiniones con los oyentes, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. A partir de este momento, nuestras líneas, el 4713-8808 y el 4713-8818, quedan abiertas para que los oyentes que quieran, bueno, al margen de comentar lo que comentan habitualmente, quieran hacerle alguna consulta, vamos a aprovechar su presencia en el estudio. ¿Cómo no? Para poder hacerlo. Mientras tanto, nuestra columnista Rosa Montesinos está en línea y lo vamos a poner al aire. Una gran patriota. Buenos días, Rosa. Buenos días, Marcelo. Buenos días, José Luis. Buenos días, Alejandro. Muy buenos días. Qué bajo que la escucho, Rosa. Bueno, voy a gritar un poco porque creo que mi celular tiene algún problema, algo sucede. ¿Me escuchan ahora mejor? Nosotros la escuchamos, yo no sé si está saliendo bien al aire. ¿Cómo tenemos la señal? A ver, no. Más o menos. Vamos a intentar restablecer la comunicación de otro modo, de otro lugar. En unos segundos hablamos, Rosa. Bueno, ¿cómo no? No, al contrario. Bien, tenemos otro oyente en línea. ¿Quién anda revoloteando por allí? Hola, buen día. Buen día, ¿quién habla? Marilén. Ah, Marilén, ¿qué tal? ¿Qué pasó? No le reconocí la voz. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Marcelo? Me engañó. Bueno, Me engañó, me cambió la voz. La cambié a propósito. Bueno, ¿cómo anda? Bueno, fíjese que hoy no tengo nada que protestar, porque ya no se puede ni protestar. No hay nada protestable, digamos. Ajá. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con la editorial de ustedes, con este señor que dice ser nacionalista o que es nacionalista. Yo toda la vida dije que era nacionalista y aclaraba, no con Z. Ajá. Así que toda la vida lo entiendo perfectamente bien al señor con sus ideas. Y aparte del coronel Seineldin, ¿qué no se puede decir de esa bellísima persona? Fue un hombre excelente, un hombre valiente, un hombre decente. Bueno, fue todo un hombre, muy amigo de un hermano mío. Inclusive en un momento yo tengo una tarjeta firmada por él. Así que bueno, eran esas tres cosas nomás que tenía que decir. Bueno. Muy de acuerdo con ustedes, esperando que estos abortos de la naturaleza hagan algo como corresponde, cosa que... ¿Usted está cómoda donde está? Sí, pienso seguir acá, sí, bien cómoda porque para esperar...
que hagan algo. Bueno. No se olvide que yo lo titulo ya Aborto de la Naturaleza. Bueno, hasta luego, Marcelo. Gracias, cariño. Marilena, hasta luego. Bien, tenemos otro oyente en línea. ¿Quién está por allí? Kelper de Flores. ¿Qué tal, Enrique? Bien, bien, bien. Bien del colesterol y de los radicales libres. Eso es peligroso. Sí, están todos libres después de todo la estafa, el robo histórico que han hecho. Hago dos preguntas. A ver. La primera, me la hago hacia mí mismo. ¿Dónde están el pueblo salteño? Debo entender que tendrían que haber salido a la calle porque tiene que ser un medio de Buenos Aires que los alerte del peligro de el corrimiento de los mojones, ¿no? No, los primeros denunciantes fueron el diario El Tribuno de Claro, yo hablo Salta. del pueblo, ¿eh? Sí, pero no fueron los medios de Buenos Aires, sino el Tribuno quien alertó de esto. De Y Salta. bueno, todos los que reaccionamos. Claro, y el pueblo en la casa, metido Y el pueblo dentro de la salteño casa. no ¿Será nos que consta? estarán muy contentos que sigan entrando por parte de la frontera de Bolivia hojas de coca? ¿Sabés lo que pasa, Enrique? Así somos. La segunda Cuando vez- acá se dio la guerra de Malvinas, los que estábamos en Buenos Aires la veíamos como la Segunda Guerra Mundial en Europa. O sea, muy pocos fuimos los que se nos hizo carne y estábamos mirando el preocupados. mundial, es bien argentino. Totalmente. Sí, sí. Contame la segunda. No, la segunda pregunta al invitado, quisiera preguntarle, Calqui, el tema de la diputada de la Unión Cínica Radical, Giudici, que impidió la libertad de expresión en el último comicio, en la Sí. casi a minutos de la veda electoral, ¿no es la misma que yo vi en una foto en internet presidiendo en el templo de la francmasonería, que ella integraba el panel, donde nos dicen qué tenemos que hacer, los planes de los medios de comunicación y los planes monetarios económicos? Le dejo esa pregunta y un saludo. A ver, Muchas espera gracias. que te responde el señor Biondini. Sí, un saludo y buenos días. Sí, efectivamente estuvo Silvana Giudice, Tellerman, creo que estuvo López Murphy, Ajá. estuvo Castrilli, que en ese momento era Sí. candidato. Y sí, lamentablemente una de las grandes desgracias que tenemos en nuestro país son las quintas columnas, porque evidentemente todos sabemos que la central de la masonería, de donde todas las logias reciben órdenes, es de Inglaterra, es de Londres, es decir, que históricamente los adeptos o los pertenecientes a la masonería trabajan como quintas columnas en los países al servicio de Inglaterra. Justamente cuando se produce ese encuentro, esa foto, yo, critiqué muy duramente la presencia de candidatos a jefe de gobierno, dirigentes argentinos en el templo de la masonería. Calculo que por ese y otras cuestiones después vinieron las reacciones. Evidentemente un gobierno nacional debería tomar medidas sobre la cuestión, ¿no? Es decir, incluso en sus distintos libros el propio general Perón, calificaba a la masonería como uno de los grandes tentáculos o brazos de lo que él llamaba la sinarquía internacional, y en uno de sus libros, que es Del poder al exilio, habla de los distintos grados 33 de la masonería que intervinieron en su derrocamiento en 1955, e incluso hay que recordarse que Winston Churchill, cuando lo derrocan a Perón, dice que para ellos, para Inglaterra, eso era una victoria casi tan grande como la que habían obtenido en la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente los masones son personajes que tienen la ciudadanía argentina, pero trabajan para los ingleses, para nuestros usurpadores. Ok, espero el comentario y la visión de la señora Rosa Montesino. Fenómeno. De este tema. Gracias. Un Gracias, abrazo. Enrique, hasta luego.
Tenemos otro oyente en línea. ¿Quién anda por allí? Buen día, ¿quién habla, Marcelo? Sí, Jorge. Jorge de Ballester. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Bien, querido, bien. Mire, su amigo Giovannini, que está en la otra radio, digamos, a la tarde, Sí. ayer comentaba que hay un problema más grave, parecido al de Bolivia, Ajá, pero con la provincia de Santa Cruz. ajá. Cuando estaba el doctor Kirchner, parece que firmó con el gobierno israelí un pacto, digamos, que si la Argentina no pagaba la deuda externa, ahora fíjese, Santa Cruz es la provincia, dijo. Sí. Él firmó un pacto entre los dos países. Ajá. Yo no sabía que Santa Cruz es un país. Y- Bueno, que si no pagaba la deuda externa, le pagaba con territorio. El que anda muy bien, que sabe muy bien eso, fue Giovannini, que hizo una editorial muy larga en Radio Belgrano a la tarde. Ajá. Cualquier cosita póngase en habla, José Luis es amigo de él, así que le va a aclarar bien. Fenómeno. Eso es lo que pasa. Fenómeno. Cualquier Bueno, nada cosa más hablamos que después cortito, con... Pero que la gente sea cortita, porque si no, lo demás no podemos hablar. Fenómeno, Jorge. Gracias, sí, gracias. Gracias, querido. Hasta luego. Tenemos oyentes en línea. ¿Quién anda por allí? Sí. Está nuestra Hola, columnista. ¿Sí? Rosa. ¿Quién habla? soy Rosa. Ah, Rosa, ¿qué tal? Ahora la ¿Qué tal? escucho fenómeno. ¿Sale mejor la voz? Pero como un canto de sirena. Ah, entonces seré sirena. Está bien, está bien. No, quería saludar también a Alejandro Biondini, y me alegra mucho que esté en el estudio, que esté presente, y me alegra también la explicación que ha venido desarrollando, que está muy bien claro lo que ha dicho, lo que ha pasado con la soberanía argentina, como también está muy claro. Fíjese que desde el 10 de diciembre de 1983, Alejandro Biondini, junto al movimiento que preside y que ha presidido siempre, y el partido, ha sido totalmente perseguido por el mismo sistema democrático, porque el sistema democrático justificó la persecución a su manera. Ahora yo digo lo siguiente: el sistema democrático, que es gran perseguidor, que siempre se destaca, jugar con las palabras, jugar con las personas, jugar hasta con la misma ideología, porque vive jugando, pregunto, ¿va a perseguir de la misma manera ahora la situación que Argentina está enfrentada con Bolivia, gracias al sistema democrático? Porque yo no recuerdo que en este momento tengamos una junta militar. Ahora, ¿a quién hay que echarle el muerto? ¿A quién vamos a colgar la culpa? Punto, si la democracia está en condiciones de enfrentar esta situación, o va a venir cometiendo, y con perdón del señor Alejandro Biondini, el término que aplico, pregunto si va a seguir aplicando la democracia todas las mariconadas históricas que se le conocen, que son actos de cobardía. Pero ese acto de cobardía tengo que reunirlo, llevarlo a qué arreglo monetario hubo para que tengamos ahora 30 kilómetros avanzados, no por un boliviano cualquiera. Está el ejército boliviano. Cuando yo exijo una acción, es porque hay un ejército de por medio. ¿Y qué pasa con que la Cancillería argentina se lava las manos, habla pero no habla, dice pero no dice, explica pero no explica, se esconde pero no se esconde? ¿A qué estamos jugando ahora? Y que Evo Morales, el jefe del Estado boliviano, diga que tampoco conoce, que no sabe de qué se trata. ¿Entre qué bambalinas se están manejando los gobiernos democráticos de la región, como se les ha dado ahora por calificarlos? Creo que estoy un poco clara, ¿no? Totalmente clara, Rosa. Estoy diciendo por cuántos denarios, a Jesús le tocó por 30. Me pregunto por cuántos denarios ha sido vendido el territorio argentino, que es desde ya, no les voy a decir a ustedes que va a costar mucho ni poco recuperar. Esos 30 kilómetros a lo largo de la historia militar argentina, ya se los respondo, cuesta sangre. Tiene que morir gente. Por mucho menos kilómetros murió gente en el sur, en 1978, cuando se enfrentó
el gobierno argentino con las tropas chilenas. Bueno, en ese momento teníamos gobierno militar. Entonces, ¿qué van a decir? ¿Que se hizo mal en exigir el reconocimiento y la recuperación de nuestras tierras? ¿Qué otra escupida quiere decirme a mí? Y vuelvo a insistir, señores, estoy con la lupa mirando el accionar democrático. No me pueden ustedes culpar de que, no, es que en este momento la democracia fue agredida, atacada, pobrecita ultrajada, pobrecita democracia descolocada. Señores, con pleno gobierno constitucional, Argentina está perdiendo territorio en la provincia de Salta. El gobierno de Salta se calla la boca porque necesita esconder. Pregunto con cuánta comisión se alzó cada uno. Porque tengo el derecho a dudar, tengo el derecho a desconfiar, me asiste el derecho de sospechar y lo que es más grave, me asiste el derecho de saber la verdad de los hechos. Y les digo más, en lo que pueda me voy a comunicar con el ejército de Bolivia. ¿Saben por qué? Porque esos, si llevan las de ganar, no van a mentir, van a decir exactamente y van a dar los nombres de quienes de los argentinos entraron en la negociación. A eso se llama negocio, se llama remate de tierra. El gobierno argentino no ha dado pautas de que tenga nacionalidad. No hablo de nacionalismo, porque estos son hijos de nadie, no tienen bandera, no tienen tierra. Estos viven pensando cuánto roban en la Argentina para llevar dinero robado a otro país donde esconderse, buscar un hueco en el mundo donde se van a esconder para fumarse lo robado. Entonces yo estoy hablando a nivel de la supuesta autoridad que dicen ostentar al frente de la nación. En cuánto negocio estuvieron, y les vuelvo a repetir, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados no es inocente ni está ajena a esto. La Cancillería Argentina no es ajena. Y lo que es más grave, el pueblo no es inocente, es responsable de lo que colocó en el poder. En consecuencia, por los daños que haga el gobierno, el pueblo también es culpable. Creo que dije algo, ¿no es así? A ver, me da un par de días y le contesto, Rosa. No, lo que quería... Hay pobre Alejandro, que Alejandro... ¿Cómo le va, Rosa? Me conoce en tono jocoso, Alejandro. No, la palabra de Rosa Montesinos siempre es una autoridad nacional, aparte tiene los conocimientos y la trayectoria, y desde luego suscribo totalmente sus palabras. Es decir, más allá de las denuncias y de cómo evolucione judicialmente o en el Congreso, lo que usted dice es muy cierto. Esto va a terminar a la larga o a la corta costándole sangre a nuestro país. Es verdad, señor, es así. Esto es muy grave, y uno dice, y lo que a mí me preocupa, incluso, digo, porque muchas veces se dice, bueno, si Cristina va a completar los 2 años, ¿qué va a pasar? El problema es qué viene después, porque si uno analiza la sucesión presidencial, vamos de mal en peor. Es decir, estamos al borde de una crisis institucional muy fuerte, donde, bueno, yo no sé si finalmente qué es lo que va a ocurrir, porque hay grupos acá que justamente en negociación con las llamadas fuerzas bolivarianas, sea de Venezuela, sea de Evo Morales, en Bolivia, se están armando para otra cuestión. Es decir, esto sí, es verdad. No va a ser si hay una crisis económica y social, porque acá finalmente muchas veces los presidentes caen o se van antes por cuestiones económicas y sociales. Es verdad, porque hay cosas guardadas entre líneas, hay cosas escondidas, porque hay futuras acciones. Exacto. Que el sistema democrático en América, así como se les ha dado por llamarla América Latina, bueno, la América Latina, sí, es verdad, el orden político, llamémosle así por no decirle el basural político de América, le ha escondido muchas cosas a sus pueblos, los han usado, los siguen usando. Es más, usted sabe, Alejandro, que a la democracia nunca le conviene que desaparezcan los pobres, no le conviene nunca.
Por que el se reordene clientelismo. la sociedad, que tenga su fuente de trabajo y su prosperidad. No le conviene nunca. Así es. El mejor ingrediente para que exista la democracia es que haya pobres, muchos pobres, porque hay que manejarlos. Es el manejo de los pueblos, Así es. no el bienestar de los pueblos. Es el manejo de los pueblos para el bienestar de unos pocos que viven usando, explotando, burlando y jactándose del manejo de los muchos. Los muchos son los pueblos. Y esto es lo que está sucediendo. Por supuesto que esto va para un baño de sangre. Si la pregunta clínica que usted me hace, el planteo, se lo respondo en el orden de la historia militar, en Argentina y en el mundo, toda vez que un jefe de Estado ha jugado y ha participado del delito de alta traición a su patria, que es a su pueblo y a su bandera y a sus principios, es automáticamente que eso decae. Es decir, deviene luego un acto de sangre, es decir, el enfrentamiento no social interno, sino el enfrentamiento con el contrincante, en este caso, las fuerzas bolivianas. Le aclaro que detrás de las fuerzas bolivianas se cuenta con el apoyo de fuerzas armadas alemanas y rusas. ¿Por qué? Bolivia vive del oro. Usted los ve vendiendo ajo y limón en la Argentina, pero ellos tienen los pies en la tierra, viven del oro, gracias al oro son nación, y gracias al oro tienen lo que tienen en la alta tecnología. Y los argentinos, ¿qué tenemos, Alejandro? ¿Dónde está? ¿Qué se guarda del argentino acá? Salió, dejó de ser el primer exportador de las carnes, por las carnes finas de Argentina, son las más cotizadas, han sido cotizadas en el mundo en primera. Pues hemos pasado al puesto número 11. Qué cosa tan casual, 30 años de democracia y vamos al puesto 11. Con respecto a los límites, en el orden de Bolivia, y con respecto a los límites que nos toque sacudir en cualquier entorno geográfico argentino, siempre la palabra total, la palabra final la tuvo Inglaterra, en el orden de dirimir límites. Para esto, olvídelo, lo habrá manejado Inglaterra entre dientes porque Inglaterra paga buena coima y el argentino de gobierno sabe perfectamente que puede morder coima porque esa es su tarea. Por 10 generaciones no conocerán la palabra trabajo, pagan dulces coimas. ¿Y para qué? Para crear hasta luchas intestinas en el mismo continente. Pues bien, esto vamos a tener que ahora que recurrir, y va a estar Inglaterra presente porque nunca va a estar ausente, porque el argentino es vendible, es comerciable, es elemento que sirve para remate, para martillo, le sirve para eso. Ese es el argentino de gobierno. Lamentablemente es la realidad que tenemos. Llámese Alfonsín, llámese Menem, llámese De la Rúa, llámese Duhalde, llámese Néstor Kirchner, llámese Cristina, como se llamen, son el puñado negociable. Así es. Son los elementos comprables. Y no sabe lo bien que han venido. Mire el desastre que nos van a largar. Esto lo hereda el que viene, y que no sea alguno quien se va a querer hacer cargo, porque esto es tener una nación en llamas. Cuando usted le digan que el ejército boliviano avanza, olvídelo. Avanza con armamento europeo, con armamento de alta tecnología. Y la alta traición es grave porque el gobierno argentino ha perjudicado a las familias salteñas, a los mismos argentinos que habitan su lugar, y bueno, ahora son como o rehenes de Bolivia, o usurpadores, se consideran usurpadores para los bolivianos. El hecho es que tenemos argentinos arrinconados y con el territorio robado y usurpado por Bolivia, visto con una lente totalmente imparcial, pero si uno tiene que mirar y sacudir, correr un poco de arena, nos vamos a encontrar con que el sillón de Rivadavia arregla y desarregla por 30 denarios la situación limítrofe argentina. Así es. Así es, Rosa. Gracias.
Lo que sí quiero corroborar, sí, en el caso del señor Alejandro Biondini, cuando he dicho que ha sido perseguido en todos los aspectos, tanto él como su familia, y recuerdo, porque yo fui joven alguna vez, Alejandro, todos fuimos jóvenes. Recuerdo bien que al punto tal eran perseguidos y con los lugares allanados donde funcionaba el movimiento, sí. Hasta le asesinaron un soldado excombatiente de la guerra de Malvinas, que se lo asesinaron en la Plaza de Mayo. Usted recordará al soldado Vera, Alejandro. Sí, nosotros tuvimos 3 mártires en la historia del movimiento. Sí, ha tenido, sí, me acuerdo de... El primero fue Alfredo Guereño, que era el director de nuestro periódico Alerta Nacional, que fue asesinado el 9 de julio de 1987. Y recuerdo que el día que se llevó a cabo el oficio religioso en Valvanera, así es, la democracia de Alfonsín nos mandó a espiar con su servicio de inteligencia, sí. Y nos fotografiaban y nos filmaban, sí. Para que nos diéramos cuenta, sí. Que eran los dueños del país. Así es. Vaya derechos humanos, qué bien que se juega. Hasta las misas. A todo esto, Alejandro, usted ya estaba detenido. Sí, bueno, a mí... Sí. Sí. Sí, yo estuve detenido 2 veces. Y después le decía que el 6 de abril del 88 se había hecho una marcha sí. En protesta contra el gobierno de Alfonsín a Plaza de Mayo, y nos secuestraron un camarada que se llama Barrios. Sí, me acuerdo de él, fue torturado, claro, y estaba defendido por el doctor Soaje Pinto. Claro, eso fue el 30 de marzo. El 2 de abril va Vera, que fue del regimiento 25 del coronel Seineldín, junto con otros veteranos de guerra, hace un piquete en la iglesia Estela Maris y acusa directamente a Alfonsín y a Nosiglia del secuestro de Barrios. Cuatro días después, en la localidad de Sarandí, le hacen una cita falsa diciéndole que alguien le iba a decir dónde estaba Barrios. Sí. Vera fue con la novia. Cuando salió del bar le dieron 6 tiros por la espalda y 1 de remate por la cabeza, y le pusieron una granada. Lo que la gente no sabe, que incluso el drama fue mucho peor, porque fue tal el shock que tuvo la novia de Luis Alberto Vera, de este veterano de guerra de Malvinas, que nosotros lo recordamos, pero que lamentablemente está muy olvidado en nuestro país, que bueno, la novia de Vera terminó absolutamente, bueno, desquiciada mentalmente, Vera, internada en un neuropsiquiátrico por el shock. Y después, en el año 91, estando yo preso en el penal de Villa Devoto, sí. El camarada que había quedado a cargo del partido en tiempos de Menem, que fue René Tulián, bueno, también fue asesinado. Es decir, que uno habla de democracia, ¿no? Es decir, yo creo, en todo caso, creería en el término trascendente de democracia y no en esta democracia. La verdad que la democracia a nosotros nos ha costado 3 muertos, nos ha costado cárceles, persecuciones. Usted siempre ha sido un baluarte en la lucha patriótica, en la lucha nacionalista, una persona que siempre ha estado en los momentos difíciles, por lo cual siempre, sí, así es. La verdad, le tengo un gran afecto y un gran respeto, pero yo, por ejemplo, ahora mismo acá en el estudio, desde luego, y aparte, por supuesto, yo fui incluso uno de los primeros en solidarizarme desde el punto de vista de la actividad periodística cuando fue el asesinato de Cabezas, pero muchas veces en el periodismo se olvida de que hubo un director de un periódico nacionalista, Alfredo Guereño, que fue asesinado, secuestrado y asesinado en plena democracia, el 9 de julio de 1987, y yo creo que habría que recordarlo tanto como a José Luis Cabezas. Seguro. Seguro. Y bueno, eso es lo que le duele a la democracia, le duele demasiado que uno los recuerde y que uno recuerde los hechos. Así es. Y yo recuerdo de alguien que suele llamar a Radio Magna, que salió un día lloristeando de que por qué motivo yo prendía el ventilador, que no había que prender el ventilador, no había que recordar. Es decir, quieren que seamos, que nos venga la vejez con estupidez, que nos olvidemos de lo vivido y de lo pasado, que no miremos ni digamos nada. Vaya, señores. Si la gente que hace eso vive entonces en una nube, por no decirles que viven envueltos en gases tóxicos, que otra cosa no cabe, pero cuando la memoria está, además los hechos están consumados, yo me muero hoy, los hechos quedan consumados.
Siempre hay testigos que revelan los hechos consumados. De manera que las cosas no se borran jamás, no se borran nunca. Y lo que no se va a borrar es esta última picardía de la democracia que nos va a dejar en llamas con Bolivia. Y eso es una lucha intestina muy bien manejada, muy bien manejada. Usted sabe bien, Alejandro, que nosotros tenemos que aclarar o cerrar o manejar el tema porque estamos en pie de guerra con Inglaterra. Inglaterra tiene muy buenos agentes y trabaja muy bien para esto. Naturalmente nos van a dejar en llamas y después la presidente, bueno, está enferma, tiene lumbago, tiene le agarró la vejez avanzada, a cada uno se va a esconder y se va a justificar de algo. Yo no justifico a nadie. No me importa si están normales o anormales. Para mí, desde el momento que está en la función pública, goza de absoluta salud mental. Tenga o no tenga lo que sea, no me interesa. Está en la función pública, cobra el sueldo, lo estoy pagando yo el sueldo, yo integro el pueblo. En ese caso es responsable y es culpable de lo que haga. De ninguna manera voy a sostener ninguna justificación sobre ninguno, pero ningún funcionario de la nación argentina. Me es más fácil justificar a un boliviano que a un argentino. Claro, el argentino no tiene justificación. Rosa. Porque, sí. Perdón, Marcelo le habla. Usted sabe, yo soy muy mal pensado. ¿No será que este conflicto con Bolivia puede ocultar alguna fuga? Por supuesto que son especialistas, en Bolivia son especialistas en eso. No, pero alguna fuga de los nuestros, de acá. De Brasil no es fácil hacer fuga, pero con Bolivia es la especialidad esa. Eso es especialidad en Bolivia. Naturalmente, que claro que se puede perfectamente manejar fuga, manejar ingreso y salida. Ahora, la patriota Milagro Sala, que tiene las armas de la guerrilla y que tiene el ejército escondido, el ejército revolucionario, de no sé qué otro nombre le puso ella, que es más o menos como el ERP, la gran patriota que recibe 400 millones de dinero del pueblo y que lo maneja ella solita. ¿A dónde está la patriota del norte? Contando Ahí está la otra pregunta. ¿Dónde está? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué no habla? No va a hablar porque están todos comprometidos en la misma bolsa de alta traición. Y les vuelvo a repetir lo que dije ayer. La alta traición se paga con la vida, señores. Exista Milani, esté Milani vendido, alquilado, guardado o escondido. Por las dudas que lo recuerde él también. La alta traición se paga con la vida. Gracias, Rosa. Gracias a ustedes. Gracias, Alejandro. Un gran gracias afecto. Por estar en el estudio, por haber concurrido hoy, porque es un lujo para nosotros tenerlo en el estudio. Muchas gracias por el valor, gracias por el coraje de todavía que estamos transitando en la Argentina. El agradecido soy yo, Rosa. Señora esposa. Muchas gracias, el agradecido soy yo y como siempre un gran respeto y admiración por su lucha. Muchas gracias, Alejandro. Feliz que sea un año menos tormentoso, pero usted sabe que la tormenta está a la vista. Y bueno. Yo lo que agradezco es el enorme coraje suyo, el enorme valor, y se lo digo con los términos militares, que es coraje, valor, subordinación. Pero subordinación a la bandera de la patria. Así gracias, es. Alejandro, buenos días, Marcelo, y buen día, José Luchelot. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Muchas gracias. Bien, son las 11:32. Tenemos otro oyente en línea. ¿Quién anda por allí? Josefina de Recoleta. ¿Qué tal, Josefina? Emocionada, excelente, brillante, Rosa. Es una autoridad intelectual. Mire usted, mientras yo esperaba que usted me llamara, que usted me hablara, yo le quería buscar autoridad en qué, en inteligencia, en política, en patriotismo y en moral. Excelente, me hizo bien porque la escuché bien, porque estoy conectada con ustedes, la escuché clarito, ¿no? Pero en algo disiento. A ver. El pueblo no es responsable. Marcelo, si en un hogar, yo trabajé en villas con chicos terribles que yo he tratado de modificar y creo que los gané,
pero no podía llamar a la madre porque era prostituta, era borracha, el padre ausente, ¿se da cuenta? Sí. Y comparemos esos chicos, si no caen en una mano que los rescata, no van a saber ni votar, ni ser hombres decentes, ni saber lo que es la moral. Y el pueblo hoy argentino se asemeja a esos chicos criados en esos ranchos con madres prostitutas, borrachas, sin padres. El pueblo está educado por esa calidad de gente. Yo que soy maestra le puedo decir que la degradación desde los niños empieza en la guardería. 45 días alejado de la madre. A veces sería bueno, pero tendría que ir un asistente social a ver si ese chico debe ser rescatado a los 45 días. Pero no entregárselo a una extraña que puede ser una maestra jardinera, no sé cómo la llaman, que le cambia los pañales, que le toca el cuerpo, que puede ser una degenerada, como ocurre hasta en la misma iglesia con sacerdotes degenerados. A un hijo no se lo entrega a un extraño, ni a la cuñada ni a la abuela. Se lo cría a la paz. Está en condiciones de criar. Después viene el preescolar, que es ¿cómo le puedo decir? Acelerar el conocimiento, que prematuro, no debe ser. Dios hizo a los seres con una inteligencia, las neuronas, para ir progresivamente adueñándose de los conocimientos y del mundo, empezando por el hogar, el barrio, su patria chica, su patria grande. Y no hablemos, después lo escuché a Macri, y créame que me dio terror. Macri es tan perverso, no porque nació malo, a lo mejor quiere al hijo, a la mujer, pero no tiene patria Macri. Macri está gobernando una provincia que no es la de él, que es la ciudad de Buenos Aires. Ayer apareció por televisión en un reportaje, y ¿sabe cómo nombró a la ciudad de Buenos Aires, de la cual él es el gobernador? La capital federal no tiene la más mínima idea de lo que es capital federal, por favor. Después salen otros políticos, Duhalde y los periodistas, esos que son amigos de Dios y del diablo, y le dice que tiene que gobernar, no gente improvisada, gente que tenga gestión, como Duhalde, como Alfonsín, que haya pasado por los cargos. Esa gente fue la que hundió a Argentina. Esa gestión no la necesitamos. Si no les matamos porque está mal la pena de muerte, que desaparezcan, mandémoslos a Marte, digámosle a Evo Morales que lo manden satélite. No, yo no puedo estar admirando a Bolivia, donde está poniendo satélite, está haciendo sociedad con China para explotar el litio. ¿Para qué sirve el litio? No sirve más la tierra fértil, el agua limpia, el aire puro, la energía, la luz del día. Eso es economía. Evo Morales también es un satánico. Bolivia es un país riquísimo y tenemos a los bolivianos tirados en la vereda vendiendo ajo. Por favor. Después salen otros políticos, economistas. Otro día quiero hablar con usted sobre el significado de la palabra economía. Economía no son bancos y dólares. Economía es el planeta bien administrado con todos los recursos naturales. Y si no, no creemos en Dios, cerremos las iglesias y que desaparezca el Papa y que desaparezca Roma, no. Y salen diciendo lo escuché hace un rato, el progreso industrial de autos, malditos autos, porque autos tiene que haber, pero no tiene que haber cada habitante un auto. Ocupa mucho lugar un auto, gasta y contamina. Motos, que en la ciudad no tiene que haber motos. Edificios, torres en una nación despoblada. Subterráneos en una nación despoblada. Eso está haciendo Macri con Caputo y todos los sinvergüenzas que están en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Tiene equipo, dijo Macri. Gracias, ¿Equipo de qué? Gracias, José. De ignorantes. Bueno, gracias a usted. No, al contrario. Perdone, chao. No, querida, gracias por llamar. 11:37. Tenemos otro oyente en línea. ¿Quién anda por allí? Marcelo, buen día. Jorge de Maquinista Sabio. Jorge, ¿cómo estás? Bien, Marcelo, bien. Nosotros más que señalar, no podemos hacer. Condenar no podemos condenar. Sí podemos señalar para que las instituciones que le corresponda actúen. Tal cual. Fíjate una cosa. Todos sabemos que el gato lo conocemos cuando muestra la uña. Sí. En Tigre, el local
La Vanguardia, un local socialista, Sí. en la calle, es una biblioteca, en la calle Bolívar, en Tigre. La municipalidad de Tigre la cerró porque no es compatible la política. Así que lo acusaron de vender alcohol a la biblioteca, entonces la cerraron. Bueno, esto es masa. Bueno, es para señalar, para que algunos empiecen a darse cuenta que el gato tiene uñas. Y sí, seguro. ¿Qué te parece? Bueno, el tema de esto que está pasando, que seguimos ausentes porque ninguna institución actúa, es lamentable, ¿no es cierto? Por supuesto. Así que este señor que dice ser el paladín de la realidad y de lo que se debe hacer, bueno. Las tierras, ¿viste las tierras que le dan a Bolivia? Esto que está... Nadie sabe esos 600 kilómetros cuadrados, ¿quién se los cedió? Sí. ¿Y por qué no investigan a ver qué negociación? Es el tema... Vos, Jorge... Néstor Kirchner, Jorge, ¿vos venís escuchando el programa? No. Porque nos pasamos toda la mañana hablando del tema. Inclusive José Luis llamó al diario El Tribuno de Salta. Sí. Y sí, evidentemente hay un negociado atrás en el que seguramente entra mucha gente. Sí. Mucha gente. Sí, estuvimos toda la mañana, inclusive estamos acá en el estudio con el señor Alejandro Biondini, que fue quien nos acercó hace 2 días la denuncia del tema. Bueno, me imagino, acá no tiene que intervenir la Corte Suprema, a ver el honorable Consejo de Diputados y Senadores que actúe, ¿no? Y van a tener que actuar, todos van a tener que... La Suprema Corte también, porque hay denuncia, va a haber a partir del lunes denuncia penal para los funcionarios que se supone podrían haber intervenido o por acción o por omisión. Sí, bueno, pero nadie sabe quién fue, Nosotros los ciudadanos que somos los dueños y somos los que delegamos a los empleados nuestros, que son los que ejecutan las políticas para una sociedad organizada. Seguro. Y bueno, que actúen inmediatamente, ¿no? Porque no van a actuar. Y que la justicia investigue si existe. No van a actuar, son los mismos chantas de siempre. Es lamentable y es vergonzoso lo que se está haciendo, ¿viste? Tal cual. Así que esperemos que las Naciones Unidas respondan la nota que le mandamos. Esperemos que así sea. A menos que indiquen si estamos desacertados o no. Hola. Sí, te escucho. Y bueno, y al menos que las Naciones Unidas a ver si le puede poner el tutor a algo porque el viento no lo tuerza, ¿no? Tal cual. Que el mundo está creído que todos los argentinos somos los corruptos y me parece que está equivocado el mundo. Acá los corruptos son los políticos, son los abogados que son los que gobiernan, que entre ellos toda la cofradía. Así es. Bueno, todo lo que es la policía, la justicia, la facultad de Derecho que no enseña lo que debe enseñar y no exige lo que deben cumplir. Es lamentable. Así que esperemos que las Naciones Unidas nos se haga oídos y que verdaderamente nos contesten algo. Esperemos que así sea, Jorge. Y bueno, lo de Salta es lamentable y yo espero que... Es otro tema también para las Naciones Unidas. Jaime, que ahí no habrá hecho para el subte, Jaime, algo... Y Jaime, por ahí anduvo, sí, seguro. Bueno, espero que la justicia divina también les llegue a ellos. Tal cual. No a sus familiares y espero que sus familiares se arrepientan a tiempo y digan lo que saben. Tal cual. Así no les llega tampoco la justicia divina a ellos, ¿viste? El usufructo que hacen estos tipos en Canal del Este, en el San Antonio, son barcos de $2 millones más o menos. No es plata bien habida, porque para ganar ese dinero, para tener un barco de $500 millones, tiene que romper el tuje muchos años. Así es. Jorgito, gracias. Bueno, Marcelo, un beso, un abrazo. Igualmente, querido, nos hablamos. Sí. Hasta luego. 11:43, tenemos otro oyente en línea. ¿Quién está por allí? Hola, Marcelo. Sí, Mabel. Mabel, ¿qué tal? Quería saludarlo a Alejandro Biondini, al señor a quien voté la última vez. Bueno, muchas gracias. O sea que, bueno... Un gran afecto, Mi nombre es Mabel y soy amiga de Elena Porcel. Muy bien. Y Liliana, no recuerdo también, que también estuvo en su lista, ¿puede ser?
Mabel, sí. Bueno, la verdad, bueno, muy contento de hablar con usted. Igualmente, me alegro mucho escucharlo y nos conocimos en Villa Urquiza, sí, en recuerdo. un centro hace unos años para una cena de Navidad. Así es. Bueno, un gusto escucharlo, estoy muy contenta de que existan hombres como usted. Bueno, muchísimas gracias y bueno, yo creo que es una lucha que tenemos que llevar adelante entre todos los argentinos. Uno, en definitiva, es simplemente un soldado del movimiento nacional, ¿no? Pero así es. Es una lucha colectiva y yo creo que la Argentina, sin prisa pero sin pausa, está despertando. Muy bien, me alegro mucho y debe ser así. Así es. Bueno, lo dejo para que así se contacte con otra gente. Lo mejor para usted, ¿eh? Hasta luego. A usted, hasta luego. Gracias, Mabel. Hasta luego. Siguen los despelotes en 11, los manteros siguen cortando la avenida Pueyrredón. Quería hacer un comentario respecto por a favor. eso. Porque uno ve que ha habido... el problema no es la inmigración, si vienen de Suecia, si vienen de Senegal, si vienen de Bolivia, no es un tema que tenga que ver con el origen, sino con la actuación dentro del país. Uno tiene la idea, bueno, gente que viene de África y a veces lo asocia con las hambrunas y todo eso, pero ustedes analicen todos estos miembros de países africanos que están desarrollando el comercio callejero, y ustedes van a ver que son toda gente de muy buena contextura, a ninguno le falta ni un diente, hablan algunos hasta 5 idiomas, tienen formación universitaria, y lo que mucha gente no sabe, que gran parte incluso de algunos de estos que están protestando ahora, que han llegado ilegalmente a través de Brasil, vienen a la Argentina después y asumen el estatus de refugiados políticos. Ajá. Las Naciones Unidas a muchos de ellos les está pagando $1.700 mensuales. Y por tener el estatus de refugiados políticos, el gobierno, por ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, y me imagino que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, debe pagarles la vivienda. Es decir, que cobran de Naciones Unidas y además, entre todos, le pagamos el alojamiento. Yo no digo que todos, pero algunos de los que uno ve con las valijitas que venden supuestamente anillos, fantasías, etcétera, etcétera, ese no es el trabajo. Es una red de narcotráfico lo que hay atrás, ¿verdad? Eso es lo que hay que denunciar. Por otra parte, yo me imagino que en cualquier país del mundo, cualquier país civilizado, el corte de una calle, de una avenida, es delito federal, que sería delito federal para un nacional. Yo me imagino, no sé, que vayamos con un grupo de argentinos, no digo a Nueva York, al centro de La Paz y decidamos hacer un corte de calle en una avenida. Lo que la gente no sabe que en Bolivia no hay, además de estos problemas, una reciprocidad hacia los inmigrantes. Es decir, por ejemplo, hace poco Evo Morales hizo una serie de procedimientos en distintos hoteles en La Paz y como había inmigrantes ilegales, entre ellos 18 argentinos, metió preso a los hoteleros por alojar inmigrantes ilegales y a todos los ilegales los echó a la frontera, como hizo el otro día con peruanos, por ejemplo. En Bolivia no se puede asistir, un extranjero no puede asistir a una escuela pública. Es decir, no existe asistencia, por supuesto, médica gratuita para un extranjero. Un extranjero es muy maltratado en Bolivia. En Bolivia, un extranjero, por ejemplo, le ha pasado a muchos argentinos que van a La Paz o que quieren viajar, para cargar combustible en las estaciones de servicio, dice que como ellos no pueden emitir una factura internacional, por ejemplo, a los argentinos le cobran el triple, el litro de combustible, de lo que le cobran a un boliviano. En nuestro país, mientras tanto, nosotros les damos becas, enseñanza gratuita, no solamente usan nuestros hospitales, sino vienen los tours sanitarios, cobran subsidios, ocupan viviendas y casas y después hay que pagarles cifras millonarias para que se vayan, ¿verdad? Y ahora también cortan calles. Entonces yo creo que una cosa es la xenofobia, una cosa es el odio al extranjero, de lo cual yo no me siento partícipe, ni nuestro partido se siente partícipe, y otra cosa es ser los hijos de la pavota del continente. Es decir,
Acá mi abuelo en su momento paterno vino de Italia, mi abuelo materno vino de España, pero eran inmigrantes que vinieron a trabajar, no conocían el término subsidio. Totalmente. Se rompieron el lomo. Entonces, acá, en la Argentina, hay que establecer realmente una política inmigratoria, porque uno a veces tiene la idea del boliviano que venía anteriormente, es decir, que decía la mujer que vendía el ajo en la calle, el obrero boliviano. Pero yo, por ejemplo, en este momento estoy viviendo en el barrio de Floresta. Y yo veo a muchos bolivianos bajarse de autos muy buenos, autos importados, porque gran parte hoy de lo que es la cabeza de la comunidad boliviana, hay que decirlo, está también en el tema del narcotráfico, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo contar una anécdota en el barrio de Flores, muy cerca de donde vivo, donde, por ejemplo, hay una señora que tiene una verdulería, el hermano a una cuadra compró, adquirió una remisería con un maxi kiosco, bueno, y hace pocos días fallece la esposa del dueño de la remisería. ¿Y por qué falleció? Bueno, porque les explotaron cápsulas de cocaína que venía trayendo de Bolivia. Es decir, a los argentinos, a muchos argentinos que vemos arrastrando carros de basura en la calle, yo no veo que esos argentinos en 6 meses, en un año se compren un auto importado. Entonces yo me pregunto, qué maravilloso nivel de trabajo está teniendo hoy un sector de la comunidad boliviana que inesperadamente empieza a tener autos importados y empieza a tener privilegios. Y ¿por qué nosotros los argentinos, mientras somos maltratados no solamente en Bolivia sino en otros países, tenemos que, con nuestro trabajo, con nuestros impuestos, con nuestros esfuerzos, estar subsidiando a mucha gente que viene a traer el delito? Hay uno de estos boliches bailables, por ejemplo, cerca de mi casa, donde habitualmente los viernes y los sábados hay batallas campales, porque además se odian entre ellos, entre bolivianos y peruanos, y uno ve a extranjeros saliendo de los boliches y orinando en las esquinas, como si fueran animales, ¿verdad? Es decir, un país como anfitrión tiene de alguna manera la obligación de tratar bien a los que son invitados, a los que son residentes, pero también los invitados y los residentes tienen la obligación de respetar el país. Entonces yo creo que acá se necesita un gobierno que ponga las cosas en su lugar. Primero Argentina para los argentinos. Es decir, yo creo en la solidaridad del barrio, en la solidaridad social, pero yo no le daría, ¿verdad?, un pedazo de piedra a mi hijo y un pan al hijo del vecino. En todo caso, trataría de compartir el pan. Ahora se nos está diciendo a los argentinos, los argentinos hemos pasado a ser ciudadanos de segunda en nuestra patria. Y hoy cualquier extranjero puede hacer lo que quiera y tiene hasta más derechos que los argentinos. Los extranjeros, por el señor Macri, cobran la tarjeta ciudad. El señor Macri les está pagando a muchos de estos africanos su residencia en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo me pregunto, hay millones de argentinos sin trabajo, millones de argentinos que están por debajo del nivel de la pobreza. Acá es como decía el Martín Fierro, hasta que nos trague el hoyo o hasta que venga un criollo en esta tierra a mandar. Y eso no es xenofobia, es patriotismo. Totalmente. ¿Los jubilados? Los jubilados, ¿por qué se saquea la caja del ANSES? Totalmente. ¿Por qué no se le paga el 82% a los jubilados? ¿Verdad? Y mucho de ese dinero va a financiar a todos estos subsidios. Totalmente. Porque yo entiendo el tema de los subsidios. El subsidio puede ser una emergencia, pero evidentemente como acá no se crea trabajo, no existe una bolsa de trabajo. Yo entiendo que por la dignidad de cualquier persona, más allá de que el subsidio pueda ser una emergencia, la persona quiere tener trabajo. Acá se ha destruido la cultura del trabajo, se han destruido las profesiones y hemos creado una estructura clientelar que hoy abarca millones de personas, a la cual va a ser muy difícil el día de mañana convencer de que hay que volver a trabajar. Hemos reemplazado la dignidad del trabajo por la humillación del subsidio, ¿no? Es que el subsidio es una humillación, una humillación. Pero detrás del subsidio está la dependencia política. Claro, totalmente. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? Generar millones de dependientes políticos. Ahora creó 1,5 millones más con esto de los 600 pesos a la Juventud Nini. ¿Y quién lo está pagando eso? Lo está pagando
Eso todos los sale trabajadores del en Tesoro blanco, Nacional. claro, O sea, pero lo pagamos entre todos. Pero fundamentalmente, ¿a dónde apunta el gobierno de Cristina? A los trabajadores que están cobrando en blanco, a la clase media, Seguro. que está sosteniendo a todas estas estructuras que finalmente, bueno, hay un momento en que el pozo ya no tiene más agua. Es que la AFIP y es la crisis que se avecina, ¿eh? La AFIP se dedica a pescar en la pecera. Claro, menos investigarse ellos mismos. Totalmente. Menos Totalmente. como los viajes ultramillonarios del director de la AFIP y etcétera, digamos. Etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el desafío, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un país que es grande prácticamente como Europa, en gran parte despoblado, con su población concentrada en 6 o 7 puntos. Así es. Y estamos, como decía Rosa Montesinos hace un rato, en una situación de peligro. Los romanos tenían una figura que se llamaba la res nullius. Es decir, que si uno no ocupaba, no hacía producir una tierra, alguien con necesidad la podía ocupar y hacer producir. Cuidado los argentinos, porque estamos rodeados de todas las internacionales, de países incluso muy ansiosos por nuestras riquezas, por nuestras tierras, y si nos dormimos, bueno, yo espero que los argentinos no seamos los próximos palestinos. Lo que pasa es que nuestro país nunca tuvo una ley coherente de colonización, un proyecto de colonización. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito, hace muchos años, en su momento, con la que en ese momento era mi novia, nos pusimos a averiguar para ver de obtener un pedazo de tierra para colonizar, ¿no? Y entonces con otras parejas nos pusimos a averiguar, porque dijimos, bueno, hay tantos millones de hectáreas fiscales que pueden explotarse. No pretendíamos que nos regalasen nada, simplemente que nos permitiesen explotar la tierra. Y nos pusimos a averiguar. Y hasta fuimos. ¿Qué pasó? No teníamos ningún tipo de condescendencia. Pagábamos la semilla, las máquinas, conseguíamos con las cooperativas de la zona, qué sé yo, pero en caso de tener hijos, la escuela más próxima quedaba a 50 kilómetros, el hospital más próximo quedaba a 50 kilómetros. Es decir, no lográbamos generar una comunidad con asistencia, con servicios, nada. Todo tenía que partir de la pala. Y así es como hay grandes territorios y uno los recorre acá nomás. Yo vivo en Escobar y yendo para Escobar hay grandes extensiones de terreno, pero lógico, inexplotadas. Pero escúcheme, si en momentos de dificultad y de hambre en Europa la gente plantaba hasta las macetas. En las macetas. A veces seguro. Hoy ve incluso tierras ocupadas y de gente que pide subsidio y digo, no son capaces de hacer ni siquiera una huerta, no lo saben hacer. Es decir, hoy la Argentina realmente es un país que está a merced de muchos peligros, porque en ese sentido el general Perón tenía una frase muy sabia: el pescado se pudre por la cabeza. Porque un mal alumno es un mal alumno, pero un mal maestro son muchos malos alumnos. Claro. Y acá hemos tenido, es decir, uno ve los ejemplos de la juventud. La juventud mira hacia arriba y ve desde la Presidente para abajo la corte de Alí Baba. Entonces, lógico, vemos hoy que no hay valores, tal vez en una nueva etapa, bajo reglas distintas. Pero acá hay que establecer la cultura del trabajo, tal vez incluso volver a establecer el servicio militar, pero también con salida laboral. Hay que buscar formas de que nuestra juventud salga del alcohol, de la droga, del delito, de los enfrentamientos callejeros. Bueno, en eso se está trabajando desde el nacionalismo argentino, desde Bandera Vecinal. Nosotros hemos tomado el camino, más allá de que la democracia nos ha golpeado muy duramente desde el 83 a la fecha, de que creemos que hay que llegar a través de la legitimidad del voto popular. Por supuesto. Y bueno, yo personalmente creo que lo más maravilloso que tenemos es el pueblo, pero desde el pueblo tenemos que saber votar. Es decir, que no nos sigan vendiendo peces de colores,
en el 2015, o no sé si habrá o no elecciones anticipadas, de acuerdo a cómo venga la crisis. Bueno, yo le diría que cada uno de nosotros, de los ciudadanos, sepamos votar, porque si votamos a los mismos de siempre, van a ocurrir las mismas cosas. Einstein decía, si quieres que algo cambie, no hagas siempre lo mismo. Lógico. Y es verdad, es tan simple como eso. Si uno quiere que algo cambie, y bueno, no podemos seguir haciendo lo mismo y seguir permitiendo que existan siempre los mismos personajes. Exacto. Los mismos, los maquillamos y los reinstalamos. No, además que evidentemente la maldad es algo negativo, pero yo digo algo, que muchas veces peor que la maldad es el error, ¿no? De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Si nos seguimos equivocando, si nos seguimos dejando engañar por los políticos de siempre, van a ocurrir, como usted mencionaba recién, las mismas consecuencias, las mismas cosas. Totalmente. Alejandro, ha sido un placer, ha sido un programa muy diferente el de hoy, pero muy rico, realmente. La verdad que el placer ha sido mío y, bueno, el reconocimiento también. Bueno, acá estoy al lado de Daniel Conde, que es secretario general de nuestro partido. Ha estado mudo a lo largo de toda la entrevista, pero quiero señalarlo para que no crean que ha quedado mudo. Ahora lo hacemos hablar un poquito. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? Bueno, buen día. Escuchando muy atentamente todo y bueno, creo que se ha explayado muy bien acá el camarada Biondini. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es trabajando en diferentes zonas, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Llamamos, como dice nuestro volante, a todos los compatriotas que puedan participar del nacionalismo argentino para la reconstrucción de nuestra patria, que está sufriendo situaciones terribles. La estamos viendo día a día en diferentes zonas. Y bueno, acá termina nuestro volante y dice, donde hay una voluntad y un camino. Creo que eso es muy importante. El tema de la voluntad, del sacrificio, de demostrarle al pueblo argentino de que no somos rentables. Los nacionalistas tenemos convicción, y bueno, los llamamos a todos los compatriotas, a los vecinos, a que puedan participar, digamos, en esta causa, que es una causa muy justa. Muy bien, yo quiero aprovechar entonces este último minuto para agradecerle a los dos la presencia en el estudio y la predisposición para poder también dialogar con los oyentes, tal cual es la costumbre de nuestra emisora. Libertad de expresión. Libertad de expresión sin ningún filtro, sin ningún tipo de condicionamiento, y que ustedes, por supuesto, están invitados cuando gusten venir nuevamente, porque los temas nacionales son temas de todos los días, no solo en esta emisora, por supuesto, sino también es un tema importante para el país. No, Serot y Busquet, les queremos agradecer. Bueno, hablo también en nombre acá de nuestro camarada Conde. Bueno, no solamente por habernos invitado, sino además justamente por la absoluta libertad de expresión que realmente priman en este programa y en su emisora. Algo que hoy por hoy lamentablemente no es común en la Argentina, así que le reitero nuestro agradecimiento y aprovecho a enviarle también un gran abrazo en Dios y en la patria a todos los oyentes, a toda la audiencia de Radio Magna, que sé que es mucha, y bien, felicitarlos por la labor patriótica y desearles éxito, y ojalá podamos lograr un día que nuestra querida Argentina resurja. Gracias por habernos acompañado, Alejandro, Conde, gracias por haber estado aquí, gracias por haber hecho de este un programa diferente, pero una exaltación de la democracia y del patriotismo, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todos aquellos que nos han prestado su oído, a los que nos contaron su opinión, sus sentimientos y sus sensaciones. Gracias por haber estado allí, porque ustedes justifican nuestra tarea. Será hasta mañana, si Dios y los buenos vientos así lo desean. Que Dios los bendiga.